En nombre de la Universidad Miguel de Cervantes, les damos una cordial bienvenida a este seminario titulado Estudiantes no tradicionales, conciliación, trabajo y estudios superiores, un desafío para Chile y la región latinoamericana, en el que compartiremos los principales hallazgos del estudio sobre estudiantes no tradicionales, realizado por el doctor Marcelo Julio, y los aportes del doctor Óscar Rojas, director de posgrado, investigación e innovación de nuestra institución. Ambas investigaciones representan un valioso aporte para el sistema de educación superior de nuestro país, ya que pone en el centro una realidad invisibilizable: el estudiantado que compatibiliza sus estudios con el mundo laboral y el cuidado. Comprender sus trayectorias, desafíos y necesidades nos permiten avanzar hacia una educación más inclusiva, flexible y acorde con las transformaciones sociales que vivimos en la actualidad. Saludamos a los y las panelistas, les agradecemos que acogieran esta invitación. Saludamos al señor Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, a la señora Macarena Letelier, gerenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, la señora Patricia Roa, oficial para Chile de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al señor José Luis Díaz Zavala, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, UT. Nos acompañan hoy destacadas autoridades e invitados a quienes agradecemos su presencia: al doctor Marcelo Julio, al doctor Óscar Rojas, director de posgrado, investigación e innovación de nuestra Casa de Estudios, a la señora Paulina Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación de Universidades Privadas, la señora Ruby Figueroa, profesional de certificación del área de certificaciones Chile Valora, al doctor Eduardo Jaramillo, jefe de gabinete de la Rectoría de la Universidad Católica del Norte, a la señora Eva Flandes, rectora de la Universidad SEC, al señor Carlos Araos, rector del CFT Arica y Parinacota. Saludamos también a nuestra querida comunidad cervantina, a nuestro presidente de la Junta Directiva de la Universidad Miguel de Cervantes, a nuestra rectora Marija Holcomb, representantes de las vicerrectorías, estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias, asimismo a todos los amigos y amigas que nos acompañan desde la transmisión virtual. En este seminario saludamos al señor Álvaro Remis, rector de la Academia de Humanismo Cristiano, y desde Colombia también nos acompañan de manera virtual el rector de la Universidad Uniremington, señor Jorge Albeiro. Y con este espíritu de colaboración y reflexión damos por iniciado el seminario, agradeciendo a todos y todas por su participación e interés en un tema tan relevante para el presente y el futuro de la educación en Chile y América Latina. Invitamos a pasar adelante al doctor Óscar Rojas, director de posgrado, investigación e innovación. Adelante. Muy buenos días. Saludos a nuestras autoridades invitadas. Les agradezco por estar aquí, nuestras autoridades de la universidad, a nuestra comunidad cervantina y al público en general. Bueno, voy a presentarles un informe de estudiantes no tradicionales, que es la derivada de un estudio del profesor Marcelo Julio, que se encuentra con nosotros presente, donde voy a presentar más bien descriptivamente los hallazgos que hizo el profesor Julio y las consecuencias que trae esto. Entonces, este informe de estudiantes no tradicionales pretende mostrar el rol creciente que están teniendo nuestros estudiantes adultos dentro del sistema universitario. Primero, definir en este estudio a qué nosotros le llamamos, a qué variables, a qué dimensiones le llamamos alumnos no tradicionales. Primero, edad. Son estudiantes que están en el sistema y que tienen son mayores de 25 años. Trabajo. La mayoría, por no decir todos, trabaja mientras estudia. En lo que se refiere a decir
su estudio no es lineal ni secuencial, es decir, no pasan de la secundaria directamente a la universidad, sino que hacen un paso por el mundo laboral. Como decían la rectora, ellos tienen responsabilidades familiares. En este camino, de esta trayectoria postergada, forman familia, tienen a su cuidado hijos, la educación a distancia. En cuanto al origen y al financiamiento, principalmente distinguir que su origen provienen de colegios municipales o subvencionados, ¿ya? O sea, de organismos financiados por el Estado. Y también no acceden a gratuidad ni becas del Estado, ¿ya? Sí obtienen beneficio de financiamiento de la universidad, por el esfuerzo de la universidad de uso propio, pero no del Estado. Entonces, ya un poco entendiendo cuál es la definición de estudiantes no tradicionales, darnos cuenta que estamos frente a una transformación del perfil estudiantil de ingreso. Ya existe un cambio demográfico fuerte que se representa básicamente en el perfil etario. Hoy día los alumnos, los estudiantes entran con más edad, ¿ya? Los estudiantes no tradicionales, hoy día alrededor son 258.000 estudiantes en el sistema, que representan aproximadamente el 20%, o sea, 1 de cada 5 estudiantes en el sistema es un estudiante no tradicional y que presenta esas variables que le mencionamos en la lámina anterior, o sea, que tienen familia, que tienen al cuidado a su hijo, que se tienen que financiar solo la educación, que están en experiencias previas, son un 20% y creciendo, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, la Universidad Miguel de Cervantes ha ido adecuando su modelo y ha desarrollado un modelo educativo adaptado a estos estudiantes con estas características. ¿Por qué? Porque en realidad nuestros estudiantes, la gran masa de nuestros estudiantes presentan estas características, en general tienen una edad promedio de 36 años. Pero aquí tenemos algo un poco más descriptivo de lo que es el perfil de ingreso de la UMC el año 2024. De los alumnos no tradicionales, 53 y 58% fueron mujeres. Ya, el promedio de edad, 36 años. El 76% casi trabaja y compatibilizan el estudio, la familia y el trabajo. 90% no accede ni a gratuidad ni a becas del Estado. Y el 94% provienen de establecimientos municipales o subvencionados, o sea, del sector público. Bueno, en este estudio, el doctor Marcelo Julio, entendiendo que hoy día existe muy poca investigación sobre este tema y las mayores investigaciones están en Europa, podemos recoger algunos datos que son bastante interesantes. Por ejemplo, Islandia y Finlandia presentan estudiantes que son mayores de 30 años en un 43%. O sea, la línea de estudiantes no tradicionales. Y el promedio europeo, para sintetizarlo un poco más del 76%, el 66% de los estudiantes tienen más de 25 años. O sea, 2 de cada 3 estudiantes son estudiantes no tradicionales. Eso es lo que nos da una conclusión a nosotros de decir, estamos más o menos en la línea de lo que está pasando hoy día en el mundo, de lo que está pasando en Europa. Obviamente ellos lo vieron antes y fueron generando cambios culturales, cambios de política pública, y que en realidad nosotros deberíamos ir tomando. Aquí hay un comparativo que no me voy a detener en todo, pero sí la motivación. Por ejemplo, en Europa, la motivación principal de los alumnos regionales es estudiar por actualización profesional, por reconversión laboral. Es decir, he trabajado en esto, ahora quiero trabajar en otra cosa. También ampliación de competencias, o sea, seguir profundizando mis estudios, y también por desarrollo personal. En América Latina, la motivación principal de ingresar a la universidad es obtener su primer título profesional y acceder rápidamente al mercado laboral.
Entonces ahí hay un paradigma, un cambio cultural que han ido adoptando países que han ido identificando este fenómeno de que los estudiantes cada vez tienen más años. Nos muestra una tendencia de 20 años, desde el 2004 al 2024. La línea superior muestra los estudiantes tradicionales, o sea, es decir, el 80% casi del el total del estudiantado de educación superior, y muestra que hasta el 2014 va creciendo con una tasa respetable y después se empieza a ver un estancamiento, que se estanca en un crecimiento de un 12%. De abajo está la línea de los estudiantes no tradicionales, que se ve que tiene un crecimiento lineal a una tasa importante. Entonces, este fenómeno es importante de verlo, dado allá con hizo el profesor, de que esto va creciendo y la otra matrícula se va estancando. La evolución de la matrícula por edad. Primero, los estudiantes más de 30 años, como les decía, la matrícula, el incremento acumulado ha sido un 158% de la matrícula de los alumnos no tradicionales, ya durante el periodo 2024. En el caso de los estudiantes en el rango de edad de 15 a 24 años, que podríamos hacer el símil, que son los estudiantes tradicionales de nuestro sistema, ha crecido solo un 12% como crecimiento acumulado en ese periodo, lo que nos lleva a la conclusión de que existe ya una transformación estructural. La educación superior ya no se limita al tránsito lineal de la secundaria a la universidad. Ya los alumnos están yendo a trabajar mucho antes de empezar a estudiar. En lo que se refiere a la titulación, porque siempre cuando uno habla de estudiantes no tradicionales que estudiaron, uno dice, bueno, las tasas de titulación debieran ser mucho más malas, las tasas de retención y todo eso, pero también tenemos algo de información, por ejemplo, en modalidades. En general, los estudiantes no tradicionales eligen modalidades más flexibles de estudio, porque tienen que compatibilizar el trabajo, el estudio, la familia. Como vemos aquí, las tasas de titulación, por ejemplo, la educación a distancia, donde se concentra la mayor cantidad de los alumnos no tradicionales, tiene un crecimiento de un 273% en el periodo 2018-2022 de las tasas de titulación. Claro, alguien podrá decir, eso es titulación oportuna, no es titulación. ¿Por qué? Porque la deserción de los estudiantes no tradicionales es multifactorial. O sea, si el estudiante no tradicional ve amenazado su trabajo o ve que no le está dando para el trabajo de estudiar, ese alumno va a salir del sistema. Pero el tema, bueno, lo importante es que vuelva. Y si uno ve la tasa de titulación completa, ha crecido un 273%. Pero hay que tener esa claridad que puede salir del sistema y puede volver. Y va a volver en la medida de las prácticas que tenga cada institución. También la modalidad semipresencial, que también es elegida por los alumnos no tradicionales, las tasas de titulación han crecido un 27,5% y la vespertina ha tenido un descenso de un 8,7% en ese periodo. Lo de la vespertina se explica claramente porque están migrando mucho a la educación a distancia, a la semipresencial, y eso explica la caída de la educación vespertina. En cuanto a retención y reingresos por edad, la universidad fomenta la permanencia con una serie de instrumentos y estrategias, y lo que busca es el retorno de sus estudiantes. Como sabemos que es multifactorial su deserción, lo que buscamos es que retorne. Comprendiendo algunos desafíos y adaptando estrategias como la flexibilidad académica, adaptación de horario, ritmos de estudio. Los estudiantes tradicionales no traen el mismo ritmo de estudio de los alumnos que pasan secuencialmente de la secundaria, y este ritmo de estudio va a tener que ver, como decía yo, con la compatibilización que tienen que hacer con sus diversas labores y sus diversas responsabilidades que les presenta su realidad, ¿ya? Para eso, la Universidad Miguel de Cervantes ha generado estrategias como acompañamiento personalizado, o sea, programas de mentoría, tutoría, ayudantía, sistemas de alertas tempranas, donde uno se da cuenta
si el alumno está desertando, no está ingresando a las plataformas, no está estudiando, cosa de tomar las medidas de forma proactiva y no reactiva, ¿ya? Entonces, se identifica cuál es el factor que está provocando esa deserción y existe un sistema socioafectivo que los apoya para reorientarlo y nuevamente insertarlo al sistema educativo. Entonces, la retención involucra muchas más cosas que lo que involucra una universidad tradicional. Ya una universidad tradicional, una persona tiene un problema familiar, es una enfermedad grave, y la persona se va y en el sistema, como dice el profesor Julio, lo tomamos como deserción. Y un número nomás. Acá hay mucho más cosas, aquí hay acompañamiento. Aquí lo que buscamos nosotros es que no sea deserción, que sea un periodo corto y que solucionar el problema pueda volver a estudiar. Bueno, esto ha dado resultados positivos. Estas modalidades flexibles, esta estrategia de tener modalidades de estudio flexibles, contribuyen a la retención y han demostrado que la inversión en educación es a lo largo de la vida. Un tema que era parte de la motivación de los modelos europeos. Los modelos europeos mostraban en la última línea, no sé si se lee bien, pero dice, percepción cultural del estudio universitario se asocia al desarrollo personal y profesional a lo largo de la vida, no solo en la juventud. En cambio, nosotros en Latinoamérica percibimos que los estudios universitarios, más juventud y una etapa temprana al inicio de su vida adulta. ¿Ya? Entonces, son conceptos que se van cruzando y que son bastante interesantes de poder analizar. Más indicadores. En titulación y empleabilidad de la Universidad Miguel de Cervantes nos encontramos con un indicador de un 82% en empleabilidad que declara estudiantes no tradicionales que declaran estar empleados o ser independientes tras su titulación. O sea, una alta tasa, ya leer más fácil. Ahora, ¿por qué leer más fácil? Porque están ya insertos, ya conocen el mercado laboral, provienen de ahí. Pertinencia. Yo creo que este es un indicador súper importante. Un 89% considera que su trabajo se relaciona directamente con la carrera que tiene. Nosotros muchas veces nos encontramos en la educación tradicional que los chicos se reciben, pero no logran rápidamente trabajar en lo que estudiaron, porque los mercados están un poco saturados, los mercados están copados. La inserción rápida. El 67% de los alumnos encuentra empleo dentro de los primeros 3 meses desde que se titula. También es un indicador bastante bueno. Y también mencionar un poco la vocación de la universidad, que casi el 60% de nuestros estudiantes trabajan en el sector público. Está en una universidad privada, pero con una alta vocación pública. Nuestros estudiantes trabajan en el sector público. Recomendaciones. Para poder asegurar que la educación superior continúe siendo relevante e inclusiva para los estudiantes no tradicionales, proponemos las siguientes líneas de acción. La flexibilización curricular. ¿Qué dice esto? Diseñar programas académicos que permitan una mayor adaptación en los horarios, modalidades, ritmo de aprendizaje, reconociendo la realidad que tienen estos alumnos no tradicionales, que no tienen dedicación exclusiva como el alumno tradicional al estudio. Entonces aquí enseñar requiere de tener flexibilidad curricular. Reconocimiento de aprendizaje previo. Lo que nosotros recomendamos es que se debe implementar mecanismos robustos para validar la experiencia laboral y los conocimientos que adquirieron fuera del aula. Ya, esto que es lo que les permitiría a los alumnos no tradicionales, aportar sus rutas formativas. Muchas veces pasa con alumnos tradicionales que uno les está pasando la materia y ellos están cotejando con lo que ya están haciendo. O sea, ya lo saben, ya lo pusieron en práctica y ellos están comparando esa teoría, ver cómo les va alimentando su formación. Entonces, es importante generar un mecanismo robusto de reconocer tu experiencia previa. Apoyo socioeconómico gerenciado.
desarrollar sistemas de becas. Recuerden, en general los alumnos no tradicionales no acceden a financiamiento. Hoy día el sistema no está preparado para financiar los alumnos no tradicionales, sino que está preparado para los alumnos tradicionales. Y son cupos limitados también. Entonces, hay que generar un sistema de financiamiento diferenciado para los alumnos que presentan estas particularidades. Y otro que es muy importante es la redefinición de los indicadores de éxito. Como les decía yo, las universidades entienden que se hacen cargo de la capacitación de las fuerzas laborales de Chile, de los alumnos que trabajan, de estos alumnos no tradicionales, tienen que tener medidores distintos. Yo ya les decía, por ejemplo, el indicador de titulación no puede ser titulación, tiene que ser titulación. La retención tiene que ser un algoritmo entre retención y reincorporación. Porque si no, la verdad es que la educación no tradicional se ve muy castigada por los indicadores que tienen para las universidades tradicionales y con alumnos tradicionales. Bueno, y propuestas de políticas públicas específicas, como reconocer estudiantes adultos en el segmento con necesidades propias, estableciendo programas de apoyo financiero y académico. O sea, no solo necesitan el apoyo financiero, sino que también un apoyo académico, porque un alumno puede tener apoyo financiero, pero si los programas académicos no están adaptados a su realidad, también va a fracasar. Entonces se requiere de esa mixtura. Financiamiento inclusivo. Desarrollar mecanismos que reconozcan trayectorias interrumpidas de experiencia laboral, permitiendo acceso a crédito blando. O sea, estos alumnos que presenten estas características por trayectoria académica, que pertenecen al mercado laboral, que tienen familia, que tienen cuidado, al cuidado de personas a su cuidado, debieran poder tener acceso a créditos blandos. El sistema de medición, ya lo decía, actualizar instrumentos de seguimiento para identificar la actividad de adultos, trayectorias no lineales y modalidades flexibles, expandir programas semipresenciales y tarjetas. Aquí también es importante, como nosotros sabemos la realidad de los estudiantes no tradicionales, también ofrecerles una modalidad de estudio que les facilite el éxito en su trayectoria académica. Entonces, también una política tiene que ser validar y robustecer los sistemas de estudio semipresenciales y a distancia, que ya están mucho más validados que ante la pandemia, pero hay que seguirlo robusteciendo. Bueno, esa es la presentación. Tenemos al doctor Oscar Rojas y a continuación invitamos al panel de expertos junto a nuestra directora académica a pasar adelante. Buenos días a todas y a todos y agradecemos su presencia virtual en este salón a este seminario organizado por la Universidad Miguel de Cervantes. Como señalábamos, este espacio busca reflexionar sobre los retos que enfrentan los y las estudiantes, muchos de los cuales están aquí con nosotros, que compatibilizan sus estudios y otras responsabilidades. Un grupo que representa una parte creciente y diversa del sistema de educación superior y cuya inclusión efectiva es fundamental para la equidad y la calidad educativa. En este panel contaremos con expertos. Muy bien. Son destacadas y destacados representantes del sector público, del mundo laboral, gremial, empresarial y de los organismos internacionales, quienes compartirán su mirada sobre cómo avanzar en políticas y prácticas que permitan este acceso más justo, flexible y pertinente a la educación superior. Comenzaremos por usted, subsecretario, el señor Víctor Orellana, a quien agradecemos especialmente su presencia. Bajo su liderazgo, la subsecretaría ha impulsado importantes reformas orientadas al fortalecimiento de la calidad en la educación superior. Con él
abordaremos los avances que se están realizando para promover esta educación superior más flexible, compatible con las realidades de los estudiantes no tradicionales. Dejo con ustedes a nuestro subsecretario. ¿Quiere presentar? No, pero la veo ahí, así que puedo desde acá. Sí, ahí está. Sí. Muchas gracias a todas y todos. De verdad, un agrado estar en este seminario porque creo que toca los temas sobre los cuales hay que conversar y poner atención. Porque detrás de la idea de estudiantes no tradicionales lo que hay son tendencias que van a ser dominantes en las próximas décadas respecto de cómo entendemos la relación entre educación, sociedad, educación y trayectorias vitales. La etapa en que uno estudiaba una carrera, además era muy larga, en una etapa de la vida, luego nunca volvía a la educación, esa es una etapa ya se acabó, y lo que va a ocurrir en el futuro, lo que está ocurriendo ahora, es que las personas entran y salen del sistema educativo, así como también tienen trayectorias laborales que son discontinuas, por diferentes razones, ¿no? También por efectos, por ejemplo, de cómo la sociedad hoy día entiende los cuidados, que no son solo responsabilidad, ni pueden ser responsabilidad femenina de las mujeres, sino son una responsabilidad social, y se genera corresponsabilidad de la familia, así como también en los fenómenos del trabajo, que es mucho más flexible, y no necesariamente coincide flexibilidad con precariedad, son diferentes. Entonces, yo creo que es muy importante que estos debates tomen centralidad en la agenda educativa. Cuesta mucho hacerlo, mira, a mí me pasa mucho que uno trata, oye, hablemos de temas académicos, pero no, siempre la discusión sobre el financiamiento a veces se lleva, voy a hablar también de alguna de esas cosas. Voy a pasar rápido estos gráficos porque yo creo que en el informe que se ha presentado está bastante claro la tendencia creciente de este tipo de estudiantes, porque, como se señalaba, acá está el crecimiento acumulado, por ejemplo, del 2016 a 2025, personas de más de 40 años un 132%, 13% el año 24 al 25, y debe ser uno de los, que tú tomas el estudiante tradicional de 18 a 24 años, que es lo que hacemos siempre en la corte, digamos, ese rango de edad, ese estudiante ya está en general dentro del sistema. Ahí no va a haber un vector de crecimiento muy determinante. Entonces, y si tú ves la composición de dónde, digamos, dónde ingresan los estudiantes no tradicionales, vamos a darnos cuenta que aquellas modalidades, por ejemplo, técnicos profesionales o modalidades semipresencial o no presencial, son las más determinantes en estos, digamos, tipos de perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué aporte genera el informe que hemos escuchado para las políticas públicas? Nosotros vemos 5 grandes aportes. Primero, como decía, la importancia de este nuevo perfil. Uno, cuando ocurre en la universidad, los paradigmas cuando enfrentan fenómenos nuevos utilizan conceptos negativos o emergentes, digamos, anomalías. Entonces, uno se llena de la idea de lo nuevo o lo que no es como uno se espera. Y eso es una etapa de comprensión de un fenómeno. Pero luego uno está obligado a caracterizar los fenómenos que emergen, no porque emerjan, y no porque sean distintos de aquellos que estamos acostumbrados, sino por sí mismos, qué rasgos positivos tienen. Entonces yo creo que la etapa que viene ahora es cómo caracterizamos que estos estudiantes, que sí son, ya, ok, no son tradicionales, pero que sí son. Yo creo que el informe lo que hace precisamente es eso. Le pone, y por eso yo mencionaba que no es solo que sean estudiantes no tradicionales, sino que más bien van a ser la norma en el futuro. O sea, va a ser tendencialmente lo más regular, lo más normal. Yo creo que identifica bien de manera adecuada los desafíos para el actual marco de financiamiento. Voy a decir cómo queremos responder a esto, sobre todo el tema también de los indicadores y las métricas asociadas a las trayectorias no lineales. Ya, yo recuerdo cuando era investigador, teníamos que estudiar el fenómeno de la deserción, que hoy día ya no le llamamos así, ¿no? Preferimos hablar de retención, en sentido inverso, pero es un fenómeno social extremadamente complejo que todavía vemos digamos, con las anteojeras del debate internacional de los primeros años de masificación de la educación superior, que es un debate que se originó en los años 70, 60,
y todavía no logramos identificar que, como se dijo en el informe, mucho o en grueso los problemas de retención tienen que ver con fenómenos como el cuidado y el trabajo, y no con, entre comillas, el fracaso académico, necesariamente. Yo hice, disculpen que vuelva al momento de ser investigado, pero antes de esto yo trabajaba precisamente en investigación en trayectoria, entonces hacía muchas entrevistas, yo hice muchas entrevistas, durante mucho tiempo, muchos proyectos, fueron muchas, centenares de entrevistas, de hecho. Entonces, tú cuando entrevistas decías, oye, pero ¿por qué abandonaste? El abandono no es una decisión negativa, es una decisión positiva porque la gente está construyendo su vida. Encontró una pega, tuvo un hijo. Entonces, no es que yo fracasé, porque no me dio. Me eché cálculo 3, como la imagen que tenemos, me eché cálculo 3, nunca pude con cálculo, nunca pude con estadística, nunca pude con taller en arquitectura, con anatomía en medicina, todos los ramos corta cabeza. Sino que son otros, y por lo tanto, la decisión en ese momento de abandono es una decisión racional, no es un error. Y tiene que ver a veces con que no hay espacio, y más bien son fenómenos de expulsión, esto está estudiado. Entonces, y luego el problema no es que la gente haga eso en un momento, sino que vuelve. Y yo creo que esa es una búsqueda que tenemos que dar, ahí vamos a comentar cómo lo vamos a hacer. Y luego, la relevancia de un enfoque de reconocimiento de capacidades y trayectorias vitales, sobre todo porque si bien hoy día tenemos más o menos un 40% de la población económicamente activa que tiene educación superior, tenemos un 60% que no, y que podría llegar a tenerla. De hecho, tenemos mucha gente todavía sin licencia en enseñanza media. Entonces, para hacer eso, necesariamente vamos a tener que tener un sistema más robusto de reconocimiento de aprendizaje previo y de flexibilidad. Mire, yo estuvimos ahí embarcados en un proyecto con el Ministerio de Cultura, lo puedo comentar, también con el Ministerio de Deporte. Ya, voy a avanzar rapidito, y esto está quiero ir a concretamente qué estamos haciendo. Nosotros estamos formando una estrategia de educación superior en este momento, que es un compromiso legal, donde queremos que quede como política de Estado la necesidad de avanzar en estas líneas. Primero, de reconocer esto como nudo crítico, luego de alguna manera obligarnos, si bien la estrategia no es un documento vinculante para las instituciones, no puede serlo, las instituciones son autónomas, va a ser una reflexión de nivel de Estado que va a colocar esto en el centro del problema de la educación superior. Es decir, vamos a poner esto como centralidad de nuestra, digamos, de nuestra labor como gobierno. Y hemos hecho, yo puedo detallar algunas, pero vamos a hacer más todavía, pero hemos hecho algunas cosas que son claves. Por ejemplo, elevamos a 30% el componente que puede ser virtual de los programas presenciales. Luego, vamos a darle, esperamos un mayor rango institucional tanto al marco de cualificaciones como a los sistemas de créditos transferibles que permitan extender el marco al ámbito universitario y por lo tanto tener mayor claridad de cuáles son las necesidades del campo laboral para la formulación de los currículos. Y lo más importante, yo creo, que es que vamos a iniciar, esto yo lo habíamos conversado, pero no hemos tenido la oportunidad de hacerlo público, vamos a redefinir y complejizar bastante los indicadores que tenemos nosotros de logro y que son determinantes para el éxito de las instituciones. Vamos a incorporar indicadores específicos para trayectorias no lineales y compatibilidad de estudio, trabajo, cuidado. Porque no es lo mismo si una persona está a cargo de, por ejemplo, tiene un hijo o tiene una necesidad laboral, la preocupación pública, por lo tanto, entender que la retención no es, que ese desafío no tiene que ver con que haya necesariamente un fracaso académico, sino una necesidad de adaptación de la persona a un fenómeno emergente en su vida, porque eso requiere un uso de indicadores más precisos por parte de nuestro, que no necesariamente es eliminar, sino agregar cosas. Luego, de la misma manera, reformular la tasa de retención e incorporar indicadores de permanencia en el sistema con mayor, digamos, sensibilidad. Yo recuerdo cuando estudiábamos este fenómeno de la retención, claro, una persona un año sale, después de 2 años vuelve, después vuelve a salir, y yo necesitaría tener más observaciones que un puro año para evaluar esa situación, por ejemplo. ¿Ya? Luego vamos a redefinir la actual indicador de titulación y duración real de las carreras con un seguimiento longitudinal de cohorte. Esto porque el desafío que tiene el país de tener carreras menos largas, porque son muy largas, no se enfrenta con pura presión. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Ya la gratuidad lo intentó con 5 años de financiamiento nominal en el caso de las universidades, y la CNA lo intentó con una presión muy fuerte a la titulación oportuna.
¿Y ustedes saben cuánto se ha movido el indicador de titulación oportuna en los últimos 10 años? Nada, nada, nada. ¿Y por qué? Porque no, esto es más complicado y tiene que ver con lo que yo les decía recién. Y hay varios, podemos profundizar en la discusión de cómo nuestra tradición universitaria tiene 3 cosas dentro de los pregrados, que es la formación en la licenciatura de la disciplina, que es lo que debe tener, pero tiene un mejoral respecto a la enseñanza media, y además tiene una especialización y una formación en investigación que en todo el mundo está en los posgrados. Tiene 3 cosas y por supuesto que va a durar 8 años. Y una persona de origen popular tiene un hijo, encuentra una pega, claro, obvio, si eso no, y eso no, yo puedo presionar todo lo que, pero eso es un dato de la realidad y hay que tener indicadores sensibles a eso y luego revisar indicadores de empleabilidad y de ingresos para la caracterización de las trayectorias ocupacionales, porque lo que tenemos ahora, que es muy importante y se ha hecho y es muy relevante, requiere ser complementado con otra información. Yo diría que y hay que ver, y quizás cosas que van a hacer nos van a alertar de otros fenómenos más complejos. Y cierro el comentario, yo sé que quizás me he extendido demasiado, que tenemos 2 proyectos en el Parlamento, el financiamiento de la educación superior, que es el proyecto que reemplaza el crédito económico del Estado, estamos introduciendo y vamos a abordar la flexibilización de ese instrumento para que resuelva el problema que tenemos acá, que es básicamente, ya lo hicimos en la Cámara en una primera etapa, que es un uso parcial de este instrumento, pero vamos a abordar 2 situaciones que son muy relevantes, que es qué tipo de instituciones pueden acceder a él, que tiene hoy día en el proyecto formalmente está, que son las instituciones que están en el comité de acceso, y naturalmente el comité de acceso todavía tiene una carga porque se hace a través de una prueba que está pensada fundamentalmente para trayectorias tradicionales. Siguen siendo el 84% de la matrícula, por lo tanto tiene sentido que así sea, pero este es otro fenómeno, no puede ser desatendido. Y además entendemos el problema de la educación online, lo vamos a abordar en la tramitación del proyecto, pero lo vamos a abordar de una manera responsable, porque requiere un proceso de tiempo para que haya una regulación ad hoc en el establecimiento de los aranceles, porque tienen otros costos. Y no se puede aplicar de manera mecánica una regulación para el presencial que para el no presencial. Pero ahora, yo lo digo esto porque hay gente que se asusta y piensa, oye, acá nos vamos a llenar de especuladores que van a hacer carreras online. Yo creo que esa no es la realidad es la siguiente, que el vespertino está disminuyendo por una razón muy lógica, la gente ya no está para irse del centro a San Bernardo a las 11 y ya a las 11 de la noche, cuando tenéis 2 hijos, tenéis 40 años, ya no da para eso, la gente no está para eso por distintas razones. Y esa gente en la que... yo no tengo la creencia que con el online vamos a estar más bien pienso lo contrario, pero tenemos que hacerlo bien y eso requiere tiempo. Entonces vamos a abordarlo y vamos a establecer un horizonte, pero no es algo que no vayamos a abordar, pero lo vamos a abordar con responsabilidad. Y también tenemos una ley que se llama Yo Cuido, Yo Estudio, que introduce mayor flexibilidad y posibilidad de mayor flexibilidad para las personas que están cuidando. Agradezco de verdad el espacio, estamos trabajando para esto, ojalá estos debates tuvieran mayor centralidad en la discusión pública, así que yo de verdad les agradezco este espacio y espero que nuestro gobierno pense al máximo el sistema y genere las mejorías para que este tipo de trayectorias no solo se atiendan, sino que sigan creciendo cada vez más porque las necesitamos. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Cuando usted presentaba, miré las caras de varios de nuestros estudiantes que asistían diciendo, sí, esta es nuestra realidad. Así que le agradecemos por ellos esta buena noticia que hoy día nos presenta. Muchas gracias y esta es su casa, va a estar siempre invitado a seguir reflexionando sobre estos temas. Como ven también, nos acompaña la señora Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur, OIT, organismo que ha abordado de manera tripartita, es decir, con la participación de empleadores, trabajadores del sector público, todos estos temas vinculados a la educación, la formación y el trabajo decente, para avanzar así hacia sistemas más justos e inclusivos. En esta ocasión, la señora Patricia Roa abordará el estudio destacando cómo la cooperación entre los sectores productivos, laborales y estatales pueden contribuir a fortalecer la educación, la vinculación entre la educación y el empleo. Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Para la OIT es una feliz ocasión porque hemos acompañado
desde sus inicios el proyecto de la universidad, de la Rectoría de San Martín, en un convenio tradicional al que concurrimos porque se nos planteó una vocación temprana. Vemos ahora los frutos en la rectoría de la rectora Juncker, este compromiso con el mundo del trabajo. Y la OIT siempre muy sensible a aquel que es como la palabra perfecta, si alguien dice trabajo decente, entonces activa todo nuestro interés. Y segundo, porque presenta este estudio con mis 3 jefes y mi jefa. Entonces, digo esto porque la OIT es una institución tripartita y yo tengo el privilegio de tener sentado al presidente de la organización más representativa de trabajadores en el panel, a la gerenta general de la organización de empleadores más representativa del país y a un representante del gobierno, y por lo tanto estoy estupendamente rodeada de mis 3 jefes, y incluida mi jefa. Y esto le da la vitalidad y la fuerza a lo que les voy a compartir, porque no se trata de una opinión funcionaria, no es la oficina, sino que lo que les voy a compartir es la reflexión larga, porque somos una viejita de 106 años bien conservada, hacemos nuestros ejercicios, pero hemos acompañado centenariamente el esfuerzo que han hecho trabajadores, empleadores y gobierno por algo que me atrevería a decir, y si me permite, rector y subsecretario, estudiantes tradicionales. Creo que las cifras demuestran que nos estamos acercando a algo que tempranamente advirtieron empleadores y trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo, que no era posible sostener nuestra vida en comunidad sin entender de que íbamos a tener que estudiar, esto que se dijo bien en la presentación, el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto que se decía con mucha fuerza en los países europeos es hoy día una realidad, entonces creo que más bien vamos a tener que empezar a utilizar la expresión de que quiénes son los estudiantes hoy en Chile y dejar de lado el no tradicional que debiera ser un protagonista de esta formación. Quiero decir, además de plantearles algunas cuestiones que la OIT ha definido como propósito para todos los países y que aplica muy bien a Chile. En primer lugar, adecuar la formación a las necesidades del mercado de trabajo. Esto es bien importante porque para la persona que estudia, que puede ser también una persona trabajadora, este indicador de pertinencia es muy importante y valida. Nosotros defendemos ahora el trabajo decente, pero fue un concepto acuñado por el chileno Juan Somadía. Reconocemos que el trabajo es una fuente de dignidad personal y también de realización, ¿no? Ojalá podamos trabajar en aquello que queremos y hemos estudiado. Y ahí nuestra conformación tripartita tiene un enorme potencial. Los empleadores aportan siempre en todos los países, y Chile es un ejemplo muy notable de ello, información crucial sobre las competencias, habilidades, los perfiles profesionales, y ahí miro a la directora de Chile Valora, Jimena Rivillo, que coordina una instancia tripartita donde esto se materializa, ¿no? En los conocidos perfiles de competencia. Entonces creo que los empleadores tienen un rol muy fundamental de acompañar el diseño estratégico de la educación en cada uno de nuestros países. Y que sin duda ahora han encabezado también, levantando la voz muy fuerte sobre las nuevas necesidades tecnológicas, de digitalización, de inteligencia artificial, y también las transiciones ecológicas que tanto empleadores como trabajadores desde OIT promueven que sea justa. Tiene que ser justa para las empresas y justa para las personas trabajadoras. Los trabajadores, por su parte, y aquí el presidente Díaz podrá refrendarlo, tienen una perspectiva sobre cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los derechos asociados a estas nuevas formas de trabajo y cuáles son estas necesidades de aprendizaje permanente. Esto que el subsecretario decía, no es el desertor, sino que más bien cuáles son las condiciones favorables para retener a un alumno, una alumna trabajadora. Ya decía entonces este aprendizaje a lo largo de la vida, y quiero decirles que ese aprendizaje a lo largo de la vida
ha costado, pero ha permeado ya nuestras sociedades. Lo interesante es poder articular un sistema que hay personas, y lo recordaba el subsecretario, que en Chile, lamentablemente, 5 millones de ellas no han terminado la licencia secundaria. Entonces, tenemos que armar un sistema que permita que una persona egrese, la CPC lidera junto a sus ramas institutos, liceos de educación técnica, que puede ser una opción para ir y volver, ¿no? En esta como gran travesía de este marco de cualificaciones. No es solo la enseñanza universitaria, es acreditar el saber hacer. Y esto que nosotros hablamos de algo compatible con el cruce de caminos. No es el desertor escolar que fracasó, sino que este cruce de caminos de desarrollo personal, de inclusión y de trayectorias laborales tiene que ser acogido. Y muy fuertemente en nuestros países, y es un esfuerzo en el que Chile, trabajadores y empleadores han sido un ejemplo en la región de liderar estos procesos de certificación de competencia. Muchos de los chilenos y chilenas saben hacer, pero requieren de ese cartoncito que a uno desde la cuna le señalaron que era la meta. También queremos además hacernos presentes en algo que, porque todas las dimensiones de la vida tienen una dimensión laboral y también debemos procurar trabajo decente para las instituciones educativas, es decir, creo que hay también en las nuevas formas en que está, sé que hay demandas de los educadores con respecto a la educación continua, a las modalidades online, las híbridas, es decir, no por hacer un traje a la medida para los nuevos estudiantes vamos a descuidar también el trabajo decente que merecen ser garantizados para aquellos trabajadores de la educación. Y finalmente, creo que es muy importante, tenemos una feliz resolución tripartita en torno al trabajo de los cuidados y que es muy importante porque ha sido un tema que se está empezando a discutir. Y quiero decir de que esto nos va a acompañar mucho porque aquí nos se ha dicho que se ha dicho la demografía de la educación, pero hemos olvidado ese exocet del censo, en que nuestro pronóstico demográfico es aterrador y por tanto entonces vamos a necesitar dos dimensiones. Una, aquí se ha señalado con mucha fuerza que las personas adultas, todos, no las mujeres, tenemos el deber de cuidar. También tenemos el derecho a ser cuidados. Aprovecho de decir que el amor no cuida. Uno puede querer mucho a una persona y no tener ninguna condición para cuidarla. Y por lo tanto se requiere esta otra dimensión que aprovecho de mencionar, que las personas que cuidan idealmente para hoy te debieran ser personas trabajadoras, remuneradas, con trabajo decente, especializadas. Y creo ahí, subsecretario, que se abre también un amplio campo de formación. Hay muchas personas que hoy día con certificaciones y calificaciones podrían trabajar, para los que todos aquí en esta sala no hay ninguno tan jovencito, veo al señor Garrido que podría ser junto a los alumnos más jóvenes, bajar aquí el índice de edad, pero todos somos candidatos a sobrepasar la expectativa de vida y acercarnos a esos casi 160.000 y luego 230.000 y así personas que van a vivir más de 100 años. Entonces, creo que también hay que adecuar nuestros conocimientos para una sociedad que cuide mejor y que cuide a todos. Y finalmente quiero concluir con que el mundo del trabajo no es una cuestión laboral, es más trabajo decente en una sociedad es mayor democracia, es un pilar de nuestra vida en sociedad. Y por tanto no es un asunto relegado, como que uno cerrara la puerta, ya son muy pocos los que cerramos puertas en nuestro trabajo, ¿no? Sino que uno sale de la obra, de la faena, de la recolección en el campo, del trabajo en tecnología digital, online, pero cuando uno hace el clic, pareciera que esa parte de la vida desapareciera y eso no es así. Y por tanto no vamos a alcanzar mayor justicia social sin trabajo decente y nuestra democracia no será plena para todas y todas que la integramos si no tenemos un esfuerzo decidido porque la centralidad del trabajo sea un eje ordenador de nuestra vida en democracia. Muchísimas gracias, Francisca. Patricia.
y también por liderar desde la OIT por el trabajo decente y también por una educación superior de calidad y en el tema que nos pone del cuidado. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, damos la bienvenida a la señora Macarena Letelier, gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, entidad que, como se ha señalado, agrupa a las principales gremios empresariales del país y que, desde su quehacer, impulsa una mirada estratégica sobre el desarrollo nacional. La Confederación ha puesto especial atención en los temas de competitividad, productividad, emprendimiento, empleabilidad, entendidos como grandes desafíos para el crecimiento sostenible y la generación de oportunidades en nuestro Chile. En esta instancia, Macarena compartirá la visión del sector empresarial respecto a estos temas presentados, aportando a esta reflexión la importancia en la articulación entre educación, formación y trabajo. Macarena. Muchas gracias por la invitación a la rectora, a todo que nos acompaña. Como decía Patricia, nos toca en tantas instancias estar juntos, reflexionar sobre políticas públicas, a veces con diferencia, a veces encontramos la mayoría de las veces puntos en común, porque como bien se ha dicho, el trabajo es parte de la dignidad de una persona, del desarrollo de vida. Y aquí, cierto, con mi amigo José Manuel también estamos en el Consejo Superior Laboral, nos tocan estas conversaciones tripartitas en distintas instancias internacionales, veo también a Jimena que también tenemos un trabajo tripartito importante. Entonces, estas conversaciones, solo para los que están acá, no solo se da hoy, son conversaciones permanentes que tenemos, y eso es una súper buena noticia. Yo quería agradecer el estudio porque creo que los cambios demográficos de los que estamos siendo testigos tienen distintas aristas, y esta es una que se asoma con fuerza, pero que tiene una profundidad mucho mayor. O sea, el último informe del INE, ¿cierto? La encuesta realmente, como decía la rectora, nos hace pensar mucho hacia dónde vamos, qué va a pasar con nosotros, esta expectativa de vida que tenemos. También nos hace tal vez pensar que es más natural o volver a estudiar o comenzar a estudiar a una etapa avanzada, porque bueno, me quedan tantos años todavía. Y eso lo tenemos que transformar en una buena noticia. Entonces yo pensaba, mientras los escuchaba a todos, de esto de los estudiantes no tradicionales, yo hablaría de los estudiantes valientes al final del día, porque es súper valiente. Yo, un paréntesis, entré a los 18 años a estudiar, ahí a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, volví a los 34 con 2 guaguas, después volví a los 39 con 3 hijos chicos, y es súper difícil. Entonces, esa corresponsabilidad de la que hablamos, si no hubiera existido en mi caso, no hubiera podido, porque eran estudios nocturnos, de posgrado. Yo sé que estamos hablando de cosas diferentes, pero al final la carga como ser humano no es diferente. Y uno decía, chuta, se han despertado, te la con fiebre, uno lloraba, eran súper chicos. Yo trabajaba y trabajé en el pregrado y en el posgrado, porque se usaba mucho que por lo menos los horarios que teníamos en la facultad, ahí en la escuela, nos permitía trabajar desde segundo o tercer año. Entonces, todo eso también da una mirada del valor que se agrega cuando uno ya tiene algo de experiencia trabajando y a la vez está estudiando. No solo ese valor de la experiencia, sino que también yo creo que uno es más disciplinado al final del día, porque hay un esfuerzo mayor en lograr eso, hay una conciencia de lo que me está aportando el estudio a una edad diferente que los 18 años, que es la edad natural. Yo siempre digo, si aquí no es mejor ni peor estudiante, son distintas condiciones. Al final uno tiene claridad de lo que está estudiando, es lo que le gusta, y eso es un paso enorme para agregar valor a ese aprendizaje. Yo ya volví, o porque tuve la oportunidad de seguir profundizando, o porque quiero completar estudios que no tuve, o porque por primera vez estoy formándome académicamente en una línea, pero ya sé que eso es lo que quiero, y eso es una ventaja respecto a la formación lineal. Hay motivación, hay mayor responsabilidad porque hay mayor esfuerzo, o hay mayor conciencia del esfuerzo, porque los años
también van entregando eso, ¿cierto? Por eso vuelvo a esto de la valentía de este segmento en el estudio. Y desde la mirada de la productividad, de la generación de crecimiento, de mejores trabajos, y todo lo que está en ese ámbito, ¿cierto?, que me corresponde representar, yo creo que conceptos como la reconversión hoy día son fundamentales en esta determinación de estudiar a una edad distinta. Todo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial, de la automatización, también nos tiene desafiados como seres humanos, cada uno en su rol, cada uno en su oficio, a tener un aprendizaje constante. Eso es necesario. Y no en la mirada más extrema de decir, bueno, si no me reemplaza una máquina. Por el contrario, yo creo que uno tiene que saber mejor cómo sacar al final en el trabajo, y no solo un número de mayor productividad, sino que una satisfacción personal de que voy entendiendo los cambios tecnológicos, de que me voy reconvirtiendo, de que me voy recapacitando. Hemos hablado tanto con Chile Valora del tema de las microcredenciales hoy día, porque son cosas chiquititas que me van sumando, y eso en el mundo nosotros lo hemos visto. Eso ya está instalado. Y por otra parte, también desde el sector privado y empresarial, hay muchas iniciativas que buscan, por ejemplo, conectar personas que están capacitándose o están estudiando con prácticas profesionales, porque podemos tener muchas condiciones de financiamiento, mallas curriculares acorde a la etapa en que se está estudiando, que salimos de esta lineal, y no encontrar prácticas. Hoy día Empresas por Chile, que es una iniciativa grande donde hay ya casi 3.000 empresas inscritas, busca también ofrecer espacios de prácticas profesionales para que las personas que toman la decisión de estudiar una diferente, y que por lo menos yo siempre lo voy a aplaudir de pie, encuentren dónde poder hacer sus prácticas. El aprendizaje a lo largo de la vida yo creo que solo es un regalo. En una vida que aparentemente va a ser más larga y esperemos que en buenas condiciones, va a ser algo que se va a plantear muchas personas, y hay que crear las condiciones necesarias para que eso se dé en buenos términos. Pero también creo que estamos desafiados a que esto se haga bien, porque tienen que ser formaciones de calidad. A mí me preocupa de alguna manera, porque creo que hay que hacerlo bien cuando hablamos de reconocer los aprendizajes que se han dado en materia laboral, porque efectivamente son aprendizajes, ¿qué duda hay? Yo creo que a mí me tocó trabajar desde segundo año en la escuela, iba juzgado y veía lo que era el Estado Diario, y era distinto al que solo lo leía. Al final yo creo que uno tenía, era permeable de otra manera después en la aula de clase, ¿cierto? Pero cuando hay tanta diversidad de experiencias, de distintas lógicas de trabajo, es un desafío si uno quiere llegar a pensar en reconocer esa experiencia como un crédito aprobado. Lo dejo instalado como desafío para que esto funcione, porque yo creo que es muy importante el tema de la calidad, de manera transversal en la educación, desde que se nace hasta lo último que uno estudia, que nunca termina. Yo creo que no podemos perder el foco por una de muy buena fe, querer hacerlo bien, querer ampliar, querer que esto sea más accesible, y perder la línea de la calidad, porque eso lo va a jugar en contra a esta formación en edad avanzada, ¿cierto? La virtualidad, a mí me toca hacer muchas clases. Yo me gusta tanto como ser mamá, ser profesora al final del día. Y hay una diferencia. Creo que es una realidad, como muchas realidades a las que tenemos que acostumbrarnos. Creo que permite hacer muchas más cosas, creo que facilita la vida, y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de cómo hacer y lograr un buen curso, una buena formación a través de la pantalla. Pero para uno como profesora es distinto. Para mí es distinto estar aquí conversando, que estén aburridos o no, están todos con los ojos abiertos, pero no están con las pantallas cerradas. Es súper distinto para uno como profesor. Y a mí me toca mucho hacer clases en pregrado, en posgrado, etc. Entonces estamos súper desafiados como sistema educativo, cada uno en su rol, la institución aquí, una universidad, desde la política pública, del ministerio, a que sí, ya eso llegó para quedarse, encontrar las ventajas, pero hacernos cargo de las desventajas. De nuevo, en búsqueda de la calidad.
Y también porque decían, es difícil volver a la casa tarde con familia y todo, pero también hay un tema de seguridad y que también hoy día es una realidad. O sea, venir y salir tarde, yo he trabajado mi vida entera en el centro, por primera vez me fui a Providencia, pero y es distinto. O sea, a mí me da lo mismo, ando por todas partes, pero también es una realidad. Entonces, es un ecosistema de sociedad que tiene que dar las condiciones necesarias para hacerlo. Y eso, yo creo que estas conversaciones son muy buenas. Agradezco el estudio porque tener la data derriba mitos, nos hace pensar, porque uno pensaría, no, bueno, en Europa y en los países nórdicos es más tarde porque se dedican a viajar, porque la verdad es que la realidad parte de un antecedente súper distinto, pero es importante tener los números y saber de qué estamos hablando, porque en esta globalización general que tenemos del mundo, tenemos que mirar todo, no solo no sé, todo lo que uno dice en los tratados comerciales, sino que también ver qué pasa en ese otro país en materia educacional, qué realidad es, si conversa con la nuestra, aunque hayan razones diferentes. Y de eso también hay que tener conciencia, que son razones diferentes. No es porque no pudieron terminar la secundaria, sino es porque hoy día está súper de moda el holiday year y todos viajan. Entonces, yo creo que todas esas fotos son súper necesarias para que acá lo hagamos de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros entre las clases, la confederación, la familia. Yo creo que nos pone dos temas muy importantes. Uno, el tema de la inteligencia artificial. Creo que es un tema que tenemos que, como sociedad, universidad, educación superior, ver por dónde la integramos en los procesos formativos. Pero también otro tema, el tema de la virtualidad. El tema de la virtualidad con calidad es un tema central del que hacer. Y Jimena, está claro que vamos a tener que hacer otra actividad y te agradecemos tu presencia. Hemos estado en reuniones, conversando con la institución, así que te voy a dejar comprometida para otra. Muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, contamos con la valiosa participación del señor José Manuel Díaz Zavala, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, organización que representa a las y los trabajadores de Chile y que ha mantenido una activa preocupación por los desafíos de la formación a lo largo de la vida, como herramienta esencial para el desarrollo personal, la movilidad laboral y la justicia social. Desde la CUT se ha enfatizado además el valor del trabajo como motor del desarrollo del país, promoviendo una visión que integra la educación, la capacitación y el empleo digno como pilares fundamentales para construir una sociedad más equitativa y sostenible. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias a usted. Saludarlas a todas y a todos. Rectora, la rectora fue 2 veces a la CUT conversando sobre esta iniciativa, sobre lo que es la universidad, y creo que se agradece desde la perspectiva de comprender de que la sociedad se relaciona, en este caso, a través del mundo del trabajo. Algo estudiamos, para el mundo del trabajo. Pero antes yo quisiera hacer un paréntesis, quisiera hacer un reconocimiento, un saludo en la distancia donde se encuentra Francisco Guido Grossi, fundador del Canelo de Los, un permanente educador o promotor de la educación de las personas mayores, un discípulo de Paulo Freire, que también definía el concepto de la educación permanente, y nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para estudiar. Creo que esta actividad en ese contexto reconoce el valor de las personas que por diferentes motivos en la vida no pudieron estudiar. Leyendo el estudio, las personas que llegan o entran a la edad tarde, o algunos dicen a temprana, a estudiar, vienen de sectores vulnerables. Es decir, un alto índice de salida de colegios municipales o algunos colegios subvencionados, y eso también muestra una realidad societal, una realidad de nuestro país. Y en el ámbito de la central, nosotros somos partidarios, y bien lo dijo quien nos acompaña como moderadora,
somos partidarios, somos fervientes defensores de la educación permanente en todos los ámbitos. Y en ello quisiera también decirle que nosotros somos parte de las directivas de todos los CFT estatales, somos parte del directorio de Chile Valora, somos parte del Consejo de Capacitación del CENSE, porque consideramos que el valor del trabajo se reconoce en múltiples facetas. Y en esto los talentos, las capacidades y las habilidades que la vida a lo mejor nos permitió iniciar la vida regular, también tienen que ser reconocidos. Yo quizás, a lo mejor soy el mejor ejemplo de lo que está pasando acá. Yo entré a estudiar a los 30 años. Yo soy profesor a los 30 años. Yo era auxiliar en un colegio. Y cuando faltaba un profesor, yo daba clases en un colegio municipal en Puente Alto. Y me fui a... Bueno, estudié 6 años. Y entre tanto se me ocurrió casarme. Se me ocurrió tener hijos. Y les quiero decir que es difícil. Yo estudié a través de la fotocopia. No como hoy día se estudia a través de tutoriales, de TikTok o de alguna ayudantía en Facebook de las fotocopias. Y le quiero decir que gastábamos plata. Quiero decir que gastábamos mucho dinero en fotocopias. Y creo que uno de los gastos más que nos salía a nosotros como familia, porque la fotocopia de mi señora, estudiamos los dos en diferentes universidades, y es complejo. Es complejo porque se empieza a deteriorar la relación de pareja, porque yo estudié en las tardes, en los vespertinos, un día jueves completo y un día sábado completo de clases. Mi señora igual. Por tanto, solamente nos veíamos los domingos. Y hay que tener aguante emocional, espiritual, de amor, de relación de pareja y también económico para sustentar en el tiempo estudiar 6 años. Pero lo importante de esto de estudiar ya adultos, en una vida ya casi en plenitud, ya los 30 años, ya la mitad de la vida, creo que volver a estudiar a esta edad da certeza porque uno sabe lo que va. No como la educación tradicional que nosotros mandamos a nuestros hijos a la quincá y donde les puede ir bien, o donde uno considera que tienen habilidad y talento. Y en el tiempo, muchos regresan, hay mucho endeudamiento familiar, hay mucha frustración societal, es decir, la educación como ejemplo de movilidad que se nos plantearon hace mucho tiempo, a veces no funciona porque no se convierte en la realidad y se convierte en un endeudamiento. Y en eso, en el marco de lo que tenemos hoy día, claro que el mercado laboral nuestro es un mercado precario, un mercado de alta rotación, de alta volatilidad laboral, y genera la necesidad propia de volver a capacitarse, de volver a la formación permanente. Y por cierto que de los desafíos a futuro, creo que el tema de la inteligencia artificial, que es como lo decía Macarena, va a transformar todo de aquí en adelante. Y por tanto, las certezas que uno tenía hace 10, 15 años atrás, hoy día ponen esta incertidumbre en el mercado del trabajo. Y yo anoté, dije, cuando estudiar, ¿qué me dio estudiar? ¿Qué fortaleza tenía yo? Primero, ahí están anotado, por si acaso. No se queda en ningún lado. Experiencia, práctica y teoría. Cuando me hablaban los profesores, yo lo tenía asimilado en mi cabeza porque hacía algo similar. No perfecto como está en el ámbito académico, pero hacía algo similar porque yo, tu secretario, cuando faltaba un profe, me venía a dar clases. Y yo ahí en el chamulleo y el cantinfleo con los niños, uno va aprendiendo y va aprendiendo habilidades blandas, va aprendiendo las capacidades de interrelacionarse y va aprendiendo la comprensión que cada niñito o niña en este tiempo y en el que viene, son mundos particulares y vienen de realidades propias particulares. Y creo que la educación tiene que comprender y entender al sujeto que educa. Tiene que entender al sujeto que educa, no al sujeto que paga el arancel o que paga la cuota o paga la mensualidad o al apoderado. Tiene que entender al sujeto que educa. Y como el estudio decía que eran de lugares vulnerables que están entrando, creo que la riqueza de personas ya que tienen vivencia, experiencia de vida con aquellos que están entrando a la vida académica es la experiencia de vida. Hay una riqueza que a lo mejor
no se percibe, quizás hacer un levantamiento en algún lugar de la interacción que se provoca entre las personas que tenemos responsabilidad o tenemos una vida ya construida con aquellos que entran. Y esa parte creo que también es un elemento muy importante que aporta este tipo de modalidades en el ámbito teórico de las universidades. El segundo es la mayor motivación. Cuando uno estudia grande, siente como un gran logro entrar a la universidad. Se siente parte de algo, se siente que no quedó rezagado, se siente que no es un fracasado, se siente que no es un postergado. Por cierto, entrar a la universidad para uno es, en el ámbito cuando está grande, es un ámbito que es de doble motivación. No es una responsabilidad o una obligación cuando son los niños que entran, sino que lo hace uno por una pertenencia y un enriquecimiento humano y también familiar. Por cierto, entrar a la universidad y hacer contrarrestar la teoría con la práctica, la teoría con el vivir diario, no abre a los que somos, digamos, grandes, no abre 5 mundos. El mundo particular, el mundo familiar, el mundo que se casó como yo, el mundo del trabajo, pero también el mundo de la academia. Es decir, que uno a la edad mayor tiene que hacer correlacionar los 5 mundos. Cuando fracasa un mundo se cae todo el proceso. Y creo que en el estudio y lo que sale en el informe, de ir a buscar a aquel que se tuvo una dificultad, de invitarlo a volver a reintegrarse y reconocerlo como sujeto que a lo mejor tuvo una dificultad económica o que lo despidieron, o tuvo un fracaso emocional, o se separó, o tuvo un problema familiar. A veces lo importante es que la universidad busque al sujeto, más que el número. Yo creo que en este estudio reconoce eso y eso da un valor esencial, porque esta es la universidad del futuro. Estos son los estudios del futuro, esto será lo que viene en el tiempo, porque hoy día con la inmediatez, con el tema de los cortitos, de lo más apresurado, hoy día nos llaman a hacer más condensado todo. La sociedad nos está llamando a condensar, nos estamos poniendo una sociedad más adulta. Y la diversidad del aprendizaje, de la diversidad del aprendizaje. Por cierto, la teoría, uno aplica la teoría, pero a veces la práctica corrige la teoría, la práctica real, el aula, el conocer, el entender, el apañar, el saber, el actuar con emociones, con sentimientos, una habilidad blanda, en el caso cuando enseñaba con los niños, es complejo. Uno entra a un mundo diferente, al mundo de la familia, al mundo de las dificultades, al mundo de las carencias. Y creo que estos mecanismos de universidades que le permiten, creo que es lo virtuoso de ello, que entrando ya adultos podamos estudiar. Venía conversando con Natalia, también estudió adulta, estudió Derecho ya grande, casada. Creo que no hace mirar la vida diferente. Creo que es lo importante. Y yo siempre hablo de lo humano, yo hablo de las personas, los números son números, pero cuando perdemos la mirar a las personas a los ojos, entenderlo, interpretar el rostro, conocer su vida, creo que nosotros perdemos el concepto de la democracia, y la democracia es educación. La democracia te da la oportunidad de formarlos o ser formados a través de igual condiciones. Creo que el estudio apunta a ello. Creo que este estudio hace una referencia que es muy importante, que es que el sector público busca también formarse en este ámbito. Porque creo que el sector público, los trabajadores del sector público, con su habilidad, su talento, su capacidad y su conocimiento en el ámbito del tiempo, a veces complementan con la teoría y es necesario y es de requisito que sean reconocidos. Por un tema de movilidad social, por un tema de mejoramiento económico, por un tema de subir en la carrera funcionaria, que es necesario, pero es importante también ampliar más el sector privado. El sector privado es un sector muy vulnerable por la economía que tenemos, una economía abierta, una economía competitiva, una economía de alta rotación, de sueldos mexicanos. Creo que en esto se hace importante que esta universidad difunda más estos estudios, haga comprensible a la sociedad que estudiar, como decía bien el subsecretario, estudiar ya grande, no es ser fracasado, sino que a lo mejor no tuviste la oportunidad. No es un fracasado. Al contrario, eres un exitoso porque vuelves a estudiar,
porque tienen la condición económica, anímica, de disposición de volver a estudiar. Y creo que en eso, yo también consigo que cambiarle el nombre a la universidad. Sí, porque no tradicional es como raro, como raro, fuera de normal, yo ya como sugerencia, y en ello, volver a agradecer el tema de la universidad, que toca estos temas, que el gobierno, el ministerio lo asuma como tales, y cuando una sociedad envejece, también se hace más necesario el tema de la educación para las personas mayores, y ahí también coincidimos, pero coincidimos siempre con la CNCA. Tenemos diferencias, pero coincidimos siempre. No, yo también le tengo susto a la formación de la capacitación online. Tenemos susto, porque nosotros capacitamos online en la CUT. Y de las 40 pantallas, hay uno de a uno nomás. Y en la otra son unas fotos pegadas aquí en Cancún, o sea, una foto media photoshopeada. Entonces, claro, entonces se genera un distanciamiento, porque la riqueza de la educación es la interacción. La riqueza de la educación es el contacto. La riqueza de la educación es un proceso antiguo, pero es la dialéctica. En la dialéctica, la contradicción. Y en eso, la universidad también debe ver el contacto con la persona, el contacto con el sujeto, porque eso le da un valor a la universidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y muchas gracias por compartir con nosotros tu historia de vida. Creo que estas conversaciones nos permiten eso. Y hemos descubierto que usted es un gran guerrero. Así que muchas gracias. Habíamos pensado hacer un espacio de preguntas, pero no vamos a poder porque algunos de los panelistas me pidieron terminar a las 12. Así que quiero dejar con ustedes a nuestra rectora para que pueda cerrar este gran seminario. No, la verdad es que no hay nada más que agregar. Nada más que agregar. Solo expresar nuestra gratitud. Y nuestra gratitud a todos y cada uno de los que están hoy aquí. Desde luego, a nuestros panelistas, al subsecretario con quien tenemos largas conversaciones de mucho tiempo y agradecer lo que hoy día nos ha compartido, querido subsec. Hay esta pega por delante y la universidad va a ser un espacio siempre para quien mira igual que nosotros la vida y el mundo. Patricia, ¿para qué decir? Patricia, con la que nos conocemos hace tantos años y que también de manera magistral expone desde su punto de vista lo que forma parte de nuestra motivación como institución de educación superior universitaria, que se alinea con la formación técnico-profesional en una lógica justamente de productividad y de trabajo humano y de calidad de vida. Bueno, ¿para qué decir el presidente de la CUT? Nada, no nos quitó todas las palabras de aquello que sabemos que en nuestra comunidad conversamos permanentemente. Solo yo me atrevería a decir una cosa. Voy a contar una anécdota de otra de nuestras audacias, ¿no? Mirando el futuro. Como nosotros tenemos acreditación básica, tenemos necesariamente que ser autorizados por la Comisión Nacional de Acreditación para crear nuevos programas. Y el año pasado, preparándonos para la reacreditación, proceso en el cual estamos absolutamente en curso, estamos a punto ya de cerrar el camino, decidimos audazmente crear 2 nuevos programas. Uno que fue aceptado de inmediato y nos dieron el ok y ya estamos incluso iniciando nuestra segunda cohorte, como es el MBA, el Magíster en Administración y Negocios, orientado precisamente a nuestro segmento. Pero el otro programa causó un cierto estupor en los expertos que vinieron a evaluar nuestra propuesta. ¿Qué fue lo que contó el presidente? Nosotros dijimos, en el hacer hay mucha experiencia y hay mucho conocimiento, que cuando se suma al conocimiento académico, a la ciencia, ¿no? Se produce un acoplamiento y esa es una fórmula de nuestro modelo educativo.
Por tanto, si estamos hoy día con una carencia importantísima, y les felicito, señor subsecretario, de haber resuelto el tema al menos temporalmente con las pedagogías, ¿no? Tenemos que la obligación como país de cubrir más de 30.000 cupos, ¿no es cierto?, de docentes que puedan continuar en el sistema educacional. Y nosotros propusimos crear la carrera de educación básica, mención en matemáticas, en lenguaje, para retomar lo que había sido nuestra historia, porque nosotros partimos ahí, ¿no? Y por eso tenemos el posgrado hoy día, y bien valorado el posgrado, dos magísteres y licenciaturas, pero de una manera distinta, sin requisito PAES, es decir, inclusivo de verdad. Segundo, online, y claramente eso causó un estupor enorme, porque nos dice, pero ¿cómo? Es interesante, pero es audaz. Bueno, nosotros vamos a continuar dando esa pelea en el momento en que sea posible avanzar, porque el presidente de la CUT lo ha dicho de manera magistral, además, cómo se desenvuelve él en el mundo de la política, del diseño de política, de movilizar personas, de dialogar, de construir juntos, y que estudió después de haber, y él mismo lo dice, sabiendo de pedagogía, porque era auxiliar y practicó, lo que no significa que esté completo. Para eso entonces está esta lógica articular, ¿no? De manera tal de que la formación técnico-profesional que hoy día está siendo vista como el pilar, y me parece extraordinario, el puntal del desarrollo en tecnología, en ciencia. Y estoy apuntando a nuestro rector del CPT de Arica, que nos acompaña, porque además nos aporta mucho desde el punto de vista de lo que es la virtualidad, la inteligencia artificial, en fin, él es un gran imponente de esta materia. Pero exactamente la articulación con la educación superior universitaria es la que va a permitir lo que aquí se ha conversado. Y por eso, cuando Macarena nos plantea desde lo que es la Confederación de la Producción y Comercio la importancia de la visión que estamos teniendo, y lo muestra desde la mirada de la productividad, pero también desde su propia experiencia, no hacen otra cosa que llenarnos de alegría, de llenarnos de fuerza para continuar en este camino, continuar con el doctor Marcelo Julio, que inició esta conversación hace ya varios años atrás con nosotros, continuar con los rectores y rectoras también que tienen estudiantes de estas características en sus aulas para poder seguir proyectándolo. Agradecerle también a la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio, porque esta mirada está presente dentro de los equipos sectoriales, digamos, pero que claramente estamos cambiando paradigmas, y para cambiar paradigmas se necesitan conversaciones, diálogo y sobre todo visión compartida. Nosotros vamos a continuar trabajando por la calidad, sin duda. Yo había escrito una pila de cosas, pero las dejé acá. Solo quiero tomar algo porque me parece que también es muy bonito, es sintomático. Vamos a cambiar el nombre por tal vez los estudiantes valientes o los estudiantes guerreros, no sé, vamos a hacer ahí un concurso, ¿no?, para poder ver. Pero lo interesante acá es que lo que está ocurriendo en estas aulas en este minuto se enmarca también en algo que hace justamente un par de días atrás la CEPAL presentó en su informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2025, que los invito a leer. Y justamente plantean cómo salir de la trampa de la baja capacidad para crecer, que justamente nos invita a una reflexión compartida como tarea de Estado. En las aulas de la Universidad Miguel de Cervantes me siento tremendamente orgullosa y agradecida de que esta tarea, que es una tarea de Estado, que ya lo dice las Naciones Unidas y toma lo que la OIT viene diciendo desde hace tantos años, ¿no? Bueno, estamos creando futuro en comunidad, con diálogo humano, académico, técnico, profundo, serio, y desde todos los sectores. Es que, presidente Martínez, yo creo que podemos darnos por muy cumplidos hoy día, y solo decir que este es un hito de varios hitos importantes en el mes de octubre. La próxima semana, y nuevamente el presidente de la CUT
ni que lo hubiera sabido, apuntó a la democracia. Dentro de nuestra tarea también como universidad está, por cierto, la formación integral, la responsabilidad en el diálogo y con la democracia como un pilar fundamental en el mundo de hoy. La próxima semana quiero extenderles nuevamente una invitación que les llegó online, pero presencialmente es tal vez más eficaz y más convocante. Vamos a tener la 12ª versión del Encuentro Internacional Payá, que yo creo que muchos de ustedes conocen y que habla del tema de la democracia. Tenemos expertos internacionales y chilenos también que van a hacer un aporte importantísimo. Pero adicionalmente, al día siguiente vamos a sostener la segunda versión de lo que es el Encuentro Internacional de nuestro proyecto de investigación aplicado en democracia, que lo que hace además, entre otras cosas, es medir completamente el comportamiento del sistema democrático en nuestro país y que ha sido conducido por un equipo muy relevante y que ha sido una iniciativa que nuestro presidente ha puesto como pilar también central de nuestro quehacer. Entonces nos seguimos viendo, pero la próxima semana van a ser ambos virtuales, no se preocupen. Cumplir con la hora, yo nunca cumplo, perdón, pero estoy demasiado entusiasmada, muy agradecida a todos ustedes